Hola, bienvenidos de nuevo. En esta charla lo que voy a presentar es la interpolación de órdenes altos en cuadriláteros y en triángulos. Eh, y es, digamos, el segundo video en el tema de interpolación multivariable o interpolación multidimensional. Bien, entonces voy a arrancar con el cuadrilátero. Mm, digamos, bien recuerdan que utilizábamos, digamos, una interpolación lineal en el video pasado. Aquí voy a asumir, ya que ustedes saben, digamos que estamos en un espacio normalizado. Entonces, en esta dirección tenemos xi y en esta dirección tenemos eta. Teníamos los valores en los vértices, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es que ya no vamos a tener solamente los valores en los vértices, sino que vamos a tener valores al interior también de del mismo elemento cuadrilátero o cuadrado normalizado, ¿sí? Entonces, digamos, esto también va de 0 a 1, ¿sí? Pero de todas maneras lo vamos a llamar como un xi0 hasta un xi pero al interior vamos a tener valores internos, ¿listo? Entonces vamos a tener un xi1, un xi y un xi m-1, digamos. ¿Listo? Entonces vamos a tener como una rejilla al interior de, de este mismo espacio normalizado. Lo mismo vamos a tener en la dirección eta, entonces vamos a tener un eta 0 hasta un eta n, puede ser distinto el número de puntos despaciados en las dos direcciones. Podríamos tener incluso órdenes de polinomio distinto en una dirección xi y una dirección eta. Entonces aquí eta 1, eta j por decir algo, eta n-1, listo, en esta dirección. Muy bien, entonces tenemos entonces múltiples puntos de interpolación que debemos tener. Sí, en estos puntos entonces tenemos múltiples puntos al interior de la rejilla y en sus bordes. Eh, y lo que vamos a hacer entonces es utilizar la interpolación de Lagrange para definir las funciones base en el interior de este cuadrilátero. Entonces vamos a definir una función base en una dimensión y vamos a definir una función base en la otra dimensión. Entonces aquí vamos a definir phi, la mésima función base de orden m en dirección xi. Y utilizamos entonces el polinomio de Lagrange. El polinomio de Lagrange es el producto desde i igual a 0 y distinto de m hasta m de xi menos los distintos valores de xi, los que son los puntos de interpolación desde xi0 hasta xi_m, sobre xi_m menos xi. ¿Esto qué nos da? Que si nosotros evaluamos esta función de interpolación en un xi j, por ejemplo, m, pues esto va a darnos que 1 o 0. 1 si, bueno, esto puede ser i, si i es igual a m, y 0 en otros casos, ¿sí? Entonces, esa función de interpolación de Lagrange es bien interesante, bien apropiada, porque va a tener unos valores 1 en cada uno de los puntos de interpolación asociada a su función base particular, correspondiente, digamos. Y podemos hacer lo mismo en dirección eta. Entonces tenemos que phi, vamos a ponerle n, orden de interpolación n, un polinomio de orden n, en dirección eta va a ser igual también al producto hasta n de j desde 0, j distinto de n, de eta menos eta i sobre eta n menos eta i, a j, perdón, esto sería j. Bien, y de igual forma, si nosotros evaluamos en los eta j, pues entonces vamos a tener una función que solamente tiene valores 1 en la función base correspondiente. ¿Listo? Con estas dos funciones base, entonces podemos definir una función base dos dimensional, escalar, porque luego vamos a ver las funciones vectoriales. Va a estar identificada con los m y n, entonces son las m ésima y n ésima función base
de órdenes m mayúscula y n mayúscula, que son función de xi y de eta. ¿Listo? Y esta va a ser entonces la multiplicación de estas dos otras funciones base. Entonces va a ser la multiplicación de la phi m en función de orden m en función de xi, que multiplica al phi n de orden n en función de eta. ¿Listo? Y de esta forma entonces tenemos una función base de órdenes m en dirección xi, n en dirección eta, y listo. Ya podemos entonces de esta forma, utilizando el polinomio de Lagrange, la interpolación de Lagrange, podemos tener órdenes arbitrarios al interior de un cuadrilátero. Eh, Vamos a ir al triángulo para mantener como esa misma línea que teníamos antes de trabajar con triángulos. Eh, y entonces debemos recordar un poco pues como la función base en triángulos. Entonces tenemos un triángulo acá, donde aquí tenemos el x0, y0, aquí es el x1, y1 y aquí el x2, y2. Bien, y un punto de interpolación intermedio xy. Bien, entonces teníamos por acá el área 0, que corresponde al área opuesta al vértice 0. Vamos a tener el área 1, por acá en rojo, área 1, correspondiente al opuesto del x1, y1, del vértice x1, y1. Y por acá un área 2. La función de interpolación, recuerden en este caso, va a ser el SI, que depende de X y Y, va a ser el área correspondiente a ese vértice sobre el área total. De tal forma que se va a hacer 1 cuando el XY se acerque a ese vértice, esté en ese valor de ese vértice. Por ejemplo, cuando se acerca este XY a la posición de x0, y0, pues entonces el área 0 va a ser igual al área total del triángulo. De igual forma, cuando se acerca al x1, y1, pues entonces el S1 va a ser 1, o cuando se acerca al vértice 2, pues el S2 va a ser 1. Como ven, si hacemos lo contrario, si este vértice se acerca a esta posición de acá, pues se va a hacer el área 0, se va a hacer 0, por lo tanto ese 0 va a ser 0, y igual para los otros casos. Muy bien, entonces digamos que aquí tenemos una función base bi de orden 1 que va a ser igual a si función de x y y. Muy bien, para los casos multidimensionales o en el caso dos dimensional en triángulos, casos de órdenes de polinomios superiores, vamos a definir una función base eh, que va a ser la multiplicación, vamos a ponerla acá, i, j y k de orden m, que va a ser función de x y y, va a ser la multiplicación de tres polinomios. Un ri, que depende del S0, ¿sí? Esto también de orden m. Un rj de orden m que va a depender de S1 y un rk que va a depender de S2 también de orden m. Muy bien. ¿De qué depende esos r's? Va a depender del orden del polinomio que se tenga. Entonces, por ejemplo, para un m igual a 1, eh, la, la función R0 m, este caso sería 1, función de S va a ser 1. Y el R1 de orden 1 de S va a ser S. De tal forma que, pues para el polinomio de orden 1 vamos a tener la misma función que teníamos antes. Aquí hay algo importante y es que los valores de I, J y K no son arbitrarios. I, J y K deben ser siempre I más J más K debe ser igual a M. Por lo tanto, se puede dar el valor de I de J y el K se encuentra como la resta de M y los I más J. ¿Ok? Bien, entonces tenemos que para el orden M igual a 2, tenemos que el R0 de orden 2 de S también va a valer 1. El R1 de orden 2 de S va a ser 2S y el R2 de orden 2 de S
va a ser, voy a poner por acá, S que multiplica a 2S menos 1. ¿Sí? Entonces, de tal forma que este que tenemos acá va a ser un polinomio de segundo orden. Bien, eh, listo. Y ese polinomio de segundo orden nos va a permitir entonces la interpolación de orden 2 al interior del triángulo. Y finalmente tenemos M3, que son polinomios de tercer orden. Entonces, en este caso, el R0 eh, va a ser también, digamos, de orden 3 en ese va a ser también 1. El R2, el R1 de orden 3 en ese va a ser igual a 3S. El R2 de orden 3 de S va a ser 3 medios de S que multiplica a 3S menos 1. Y el R3, que es el polinomio de orden 3 de este de 3S, va a ser igual a S medios que multiplica a 3S menos 1 que multiplica a 3S menos 2. ¿Listo? Entonces tenemos acá los cuatro polinomios realmente, R0, R1, R2, R3 para el orden 3, R0, R1 y R2 para orden 2 y R0 y R1 para orden 1. Entonces, dependiendo de lo que ustedes necesitan, si es polinomio de orden 1, 2 o 3, van a tener estas combinaciones de polinomios para formar esta función base al interior del triángulo. Y esas funciones entonces dependen de las posiciones de las funciones base que habíamos encontrado antes, S0, S1 y S2. Muy bien. Listo. Con esto completamos el interpolación de órdenes altos en cuadriláteros y en triángulos. Eh, y nos queda entonces solamente el tema de eh, interpolación de funciones vectoriales, de vectores, de sistemas vectoriales o campos vectoriales, también en cuadriláteros y en triángulos. Y eso lo veremos en el próximo video.